¿Qué tal? Buen día. Me presento, soy Víctor Axel Amarillas, profesor investigador de la Facultad de Economía y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila. El día de hoy les vengo a presentar el artículo, El ciclo político presupuestal en los estados mexicanos, una actualización. El artículo fue hecho en coautoría con un estudiante de la licenciatura en Economía, Daniel Martínez, y también con otra profesora investigadora de la facultad, la doctora Berenice Juárez. Como les comentaba, o bueno, como el título hace referencia, el artículo habla de lo que es la teoría del ciclo político presupuestal. Esta teoría básicamente analiza cuál es el comportamiento del gasto público en torno a los años electorales. Esta teoría nace de la teoría del ciclo político económico, la cual fue iniciada por Nordhaus en 1975, donde se establece que el estado de la economía antes de las elecciones influye en el ánimo de los votantes. Básicamente la lógica es que si la economía se encuentra bien, los votantes tenderán a premiar en las urnas al partido en el poder. Si la economía se encuentra mal, tenderán a castigarlo. Esa, digamos, incentivo que tendrían los gobernantes a influir en el estado de la economía llevaría a un ciclo adentro de la economía que no estuviera relacionado por sí solo con por sí mismo, perdón, con el ciclo económico. Es decir, habría expansiones relacionadas con años electorales y por ende desaceleraciones posteriores a ese periodo electoral. Y precisamente esas expansiones y desaceleraciones no relacionadas al ciclo económico per se es lo que da lugar a lo que en su momento Nordhaus definió como el ciclo político económico. Ahora bien, adentro de esa teoría, o como ya posteriores aplicaciones adentro de la teoría del ciclo político económico, llevaron a la exposición de la teoría del ciclo político presupuestal, que básicamente es relacionar esta teoría de influir en el estado de la economía antes de las elecciones, pero a través de las variables de política fiscal. Esas variables de política fiscal, a grandes rasgos, ¿no? Impuestos, transferencias, gastos de gobierno, tienden a ser un instrumento más oportunista y más propicio a esta conducta oportunista. ¿Por qué? Bueno, porque los gobernantes en turno tienen una mayor discreción sobre la política fiscal y la pueden llegar a utilizar para intentar influir en la economía y de esta manera poderse ver beneficiados con los votos en el momento de la elección, ¿sí? Drazen en el 2000 establece que el gasto público por lo general tiende a ser el vehículo mayormente utilizado para adentro de esta teoría de la teoría del ciclo político económico para intentar influir en la economía y sobre todo a nivel estatal, porque finalmente el gobernante subnacional, en el caso de México, básicamente solamente le queda, ¿no?, la política fiscal para intentar influir en la economía de la región. En la revisión de la literatura de este artículo, bueno, vienen algunos autores, la gran mayoría en términos generales, el estudio de este fenómeno es relativamente reciente para el caso de la economía mexicana y en su mayoría todos los autores han encontrado un incremento significativo en la tasa de crecimiento del gasto público en año electoral y una contracción en el año posterior al electoral. Es decir, al menos en la tendencia estadística de la variable gasto público, esta tiende a expandirse cuando hablamos de un año electoral y tiende a contraerse en los años posteriores al electoral. Y es precisamente esta la conducta del ciclo político presupuestal, que finalmente es una variable que el gobernante en turno intenta utilizar para intentar influir en la economía y por ende en el ánimo de los votantes y verse favorecido al momento de la elección, ¿sí? En el presente artículo, bueno, se utiliza este modelo econométrico. Básicamente, como es un estudio a nivel estatal, nos enfocamos por lo pronto en lo que es la tasa de crecimiento del gasto público estatal, donde este modelo o esta variable se corre contra el rezago de esa misma variable para quitarle la tendencia estadística de crecimiento del año previo.
la tasa de crecimiento de la población, que es una especie de proxy para el incremento en la demanda de los bienes públicos adentro de ese estado o adentro de los estados. Y tres variables DUMI que van a ser las relevantes. La DUMI anterior al electoral, la DUMI electoral y la DUMI posterior al electoral. ¿Por qué? Porque estas variables son las que nos van a medir cuánto se está incrementando o disminuyendo la tasa de crecimiento del gasto público en esos años, ¿sí? Entonces, como dice aquí, la variable dicótoma que corresponde al año previo al electoral va a tomar el valor de 1 cuando la observación es un año previo al evento electoral, 0 de otra forma. La DUMI electoral va a tomar el valor de 1 cuando se trate de una observación donde hubo elecciones, 0 de otra forma. Y finalmente, la DUMI posterior al electoral va a tomar el valor de 1 cuando se trate de una observación del año posterior a cuando se dio el evento electoral. En la base de datos, toda la información básicamente sale de la estadística de finanzas públicas estatales y municipales del INEGI, la que está relacionada con gasto público, mientras que la tasa de crecimiento de la población sale de la CONAPO y, bueno, los eventos electorales pues obviamente salen del INE, ¿no? Una vez que graficamos esta información en relación a los años electorales, encontramos esta relación. La línea es el promedio. Las barras son las tasas de crecimiento en los años anterior al electoral, el año electoral y el posterior al electoral. Vean cómo los años anteriores al electoral y el electoral por lo general salen por encima de la media de todos los años en la base de datos. Y posteriormente vemos cómo el año posterior al electoral sale muy por debajo de la media con respecto a la información que tenemos en la base de datos, ¿no? Es decir, aquí en la gráfica podemos visualizar que aparentemente nos va a resultar significativo la evidencia con respecto a la teoría del ciclo político presupuestal. Los resultados del modelo previamente expuesto precisamente reflejan este resultado. Aquí tenemos las tres dummies, como les decía, son las variables relevantes. Vean cómo cada una de ellas, al igual que el resto de las variables en el modelo, sale estadísticamente significativas. Algunas al 99%, otras al 95% de confianza, pero finalmente significativas. Vean cómo el modelo captura precisamente lo que vimos en la gráfica. El año anterior al electoral, la DUMI anterior al electoral, refleja un coeficiente de 3.75. Es decir, que en los años anteriores al electoral, la tasa de crecimiento del gasto público estatal registra un crecimiento atípico de 3.75 puntos porcentuales. Cuando hablamos del año electoral, ese crecimiento atípico aumenta a 4.19, ¿sí? Y lo que es realmente interesante es cómo en el año posterior al electoral hablamos de una contracción en la tasa de crecimiento del gasto público a nivel estatal. Llega a caer inclusive 3.36 puntos porcentuales por debajo, ¿sí?, de su tendencia natural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este modelo efectivamente está validando la existencia del ciclo político presupuestal, en los estados para el caso de México. Ahora, algo también interesante, bueno, es que esta base de datos está contemplando toda la información adentro de la estadística de finanzas públicas estatales y municipales, que va desde 1989 hasta el 2018, que son los últimos datos que se tienen en la estadística. Es decir, toda la información adentro de esta base refleja, ¿no?, esta tendencia. Y es precisamente una de las conclusiones más interesantes. El artículo está hecho, como les decía, de la información de 1990 a 2018, porque son tasas de crecimiento y se pierde una observación. Y finalmente, este modelo o esta estimación comprueba la existencia del ciclo político presupuestal. Ahora bien, como les decía, lo que llama realmente la atención es el hecho de que durante todo este periodo de tiempo en el que abarca la estadística, ¿sí?, se ha
no se ha modificado el comportamiento. O sea, digamos, desde los gobiernos estatales de 1990 hasta la fecha, aparentemente todos ellos han mostrado esta tendencia o esta característica de expandir el gasto público en año electoral y contraerlo en el año previo al electoral. Eso nos lleva a concluir que la tendencia o el comportamiento oportunista se ha mantenido en el, digamos, en los gobiernos estatales, porque finalmente esta conclusión es la misma desde la primera estimación y la evidencia empírica, donde se quedó con datos de 2008 hasta la fecha, ¿no? O sea, digamos, la actualización de este artículo con información hasta 2018 sigue mostrando la misma conclusión que en su momento lo hizo el primer artículo con información hasta 2008. ¿Cuáles son los siguientes pasos adentro de esta investigación? Bueno, sería primero que nada realizar una muestra, o bueno, crear una muestra de gasto público municipal para verificar cómo se comporta esta variable a nivel municipal y adicionalmente agregar una mayor cantidad de capítulos de egreso, porque en este artículo se utilizó simplemente el gasto público total, pero existen algunos capítulos de egreso que pueden ser relativamente interesantes para intentar mostrar un comportamiento oportunista por parte del gobernante, como podrían ser servicios personales, transferencias, asignaciones y subsidios, y finalmente inversión pública, ¿no? Son como que los rubros más interesantes o más perceptibles, perdón, del gasto. Bueno, como les comentaba, mi nombre es Víctor Axel Amarillas, este es mi correo y quedo a su disposición en caso de alguna duda, pregunta o comentario de su parte. Hasta luego.